Yo me atrevería a decir que esta es la playa más bella de toda La Guaira. Las condiciones de esta carretera son deplorables. Tengo camarones, calamar, pulpo, ceviche, salpicón de marico en el rincón de Lisbeth. ¡Qué delicia! Miren, unos camaroncitos al ajillo con tostones, papas fritas, aguacate, tomatico. Mi reina, ¿cuánto cuesta un platico como ese? 15. 15 dólares. No tienen que ir a playas en donde haya que rustiquear solos, siempre acompañados. Que si nos quedamos pegados, ¿quién nos va a sacar aquí? Chuito, ayúdanos. Ay, ay, ay. Ay, Miguel. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en La Guaira. Volvimos a recorrer las costas de Vargas, que yo no voy a decir nada, solamente que son mis favoritas. Si no han visto el video de Higuerote, vayan a verlo después de este. Pero sí, hoy vamos a recorrer las costas de Vargas, pero otro lado. Así es, nos vamos a ir al oeste, vamos a llegar hasta Chichiriviche de la Costa, una de las playas que para mí es de las más espectaculares de todo el estado y que todavía no les hemos mostrado en el canal. Ya hicimos un video prácticamente recorriendo las playas desde Los Caracas hasta Chuspa, otro video que solo se llega desde Chuspa en bote, y ahora pues nos vamos al lado contrario a ver toda esa zona y pues mostrárselas a ustedes. Les vamos a compartir cómo está el camino y todo nuestro día, así que acompáñanos. Hay dos tipos de personas que vienen a la playa un fin de semana. Los que se paran tempranísimo, 5 de la mañana, y ya a las 6:30 están de primeritos en la playa. Y con los que son como nosotros, que se paran a las 9 de la mañana y son las 9:30 y apenas están llegando a desayunar. ¿Cuál eres tú? Este recorrido lo estamos iniciando en Catialamar, nos íbamos a parar en las arepas de Margaret para desayunar, pero una de las cosas que más odio en mi vida es hacer colas, y no sé si ustedes pueden ver la cantidad de personas que hay solamente en el paso por al lado que hicimos, así que bueno, nos vinimos al puestico de al lado que se llama, no tiene nombre, Mundo Empanada, pide tu arepa la más rica. También venden arepas, que es lo importante porque no queríamos comer empanadas fritas, sino bueno, una arepita asada. Así que también se ve bueno, hay bastante gente y al mirar una arepa es una arepa. ¿De qué te vas a pedir tu arepa? Yo creo que reina pepiada. Yo quiero la mía, como con queso y tajada. Uf, qué rico. No sé, vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay camarones. ¿Qué es esto? Salchicha, Salchicha con salsa. ¿Qué tiene? parrilla, pernil. Oh. Parrilla, pernil, asado negro. Conchale, también cuadra una de asado negro. Sí, vale, se ven deliciosas. O una de pernil. Y miren, las bandejitas de vidrio se ve todo súper limpio, súper rico. Y bueno, también hay empanadas si quieren. Creo que nos podemos sentar y pedir sentados. Sí, yo creo que también. Qué difícil se me hizo escoger el relleno. Estaba entre quesito blanco con tajadas o esta que me pedí, que es asado negro con quesito amarillo. Vamos a probar. Me encanta el tamaño de la arepita y el relleno es perfecto, no es demasiado que no lo puedo ni morder. Muy rico. No me juzguen. Es que la arepa estaba rica, pero no me encantó el sabor del asado negro.
Miren, acabamos de pasar el Club Marina Grande y justo estamos pasando por el edificio Nautilus. Ustedes no se imaginan la cantidad de carnavales, de Semana Santa, de vacaciones que yo pasé acá, porque los papás de mi mejor amigo tienen un apartamento ahí y siempre veníamos ese combo desde el colegio con 14, 15, 16 años, porque además el edificio tiene una pequeñita salida a la playa, bastante modesta, o sea, nada del otro mundo. El edificio de al lado del Nautilus sí tiene un acceso a una playa alucinante, pero el de Nautilus lo que tenía cool era las piscinas, trampolín, parrillera, hasta sauna tenía el edificio. O sea, increíble. Lamentablemente en la actualidad no está tan bien mantenido, y creo que pasa con muchos edificios de la playa cuando son tantos apartamentos y hay tantas personas morosas con el condominio. Por eso, si quieren un consejo de invertir en edificios de playa actualmente en Venezuela, que sean pocos apartamentos, y casi que investiguen cómo está el condominio antes de siquiera ver el apartamento del edificio. Pero bueno, me trae muy buenos recuerdos. De igual manera, amo. No, mire, me está parando en el caballo. Vamos a ver qué es lo que es. Y que esta no es la derecha. Te mandaron a pararte en la otra calle. Me dijo, párame a la derecha y luego no, dale para allá. Pero déjala ahí que se nota. Buena. ¿Usted es la cédula, señorita? Sí. ¿Va a seguir, hermano? A la playa. Playita. Ah, no, mírala aquí. Para que ya. Aquí la falta. No somos criminales. A mí me da risa que preguntan con pena y que me da su cédula, disculpe, y ya luego cuando se van para atrás, bueno, revisa aquí, ¿qué llevas ahí? ¿Llevas algo raro? Y yo, no llevo nada, pues, o sea, preguntando vainas como... A mí no me gusta que para tú ir a la playa tienes que pasar como por 10 alcabalas. Sí. Y que mínimo te paran en 2. Sí. Y ojo, en La Guaira, o sea, bajando a Higuerote hay infinitas, impresionante. En La Guaira hay menos, diría yo, pero igual, son un fastidio. No, y es desagradable, o sea, es como 5 personas, todas con pistolas, parando los carros, poniéndose de lado. Es como que necesidad hay si uno quiere ir a la playa tranquilo. Pero bueno, uno aquí en Venezuela, vivimos en Venezuela, tenemos que decir las cosas un poco limitadas, entiéndanos, porque queremos apoyar este país desde adentro y el tema es delicado. Ya, yo me desahogo poquito y continúo con mi día. Miren, una cosa que a mí me parece loquísima y que no apruebo es que las alcabalas, en la playa especialmente, en vez de tener la vaina para soplar y medir el nivel de alcohol, miren esto. Ya, sí que... O sea, miren esto. Aquí se muestra lo lindo y lo no tan lindo, porque esto es lo más real posible, ¿ok? Aquí no queremos disfrazar nada, amamos Venezuela, sentimos que tiene lugares espectaculares, pero lamentablemente hay muchas cosas que mejorar, muchas. Continúa. Y con el tema de las alcabalas, a mí lo que me impresiona es que ellos, en vez de revisar tu nivel de alcohol, porque la mayoría de los accidentes ocurren porque la gente va, no se controla, bebe demasiado y termina regresando de la playa demasiado borracho. Entonces no, lo que te piden es los papeles, y en caso de que te falta un papel, ¡pac! Bueno, ustedes ya saben qué pasa cuando te falta un papel, pero multa no es. Entonces es lo que me incomoda, porque yo sí estoy de acuerdo con que hayan, miren, hasta en Madeira, o sea, en Madeira, fuera de las discotecas, en la noche hay alcabalas con el alcoholímetro y te ponen a soplar el balón y tú pues muestras que tienes tu nivel de alcohol correcto para poder manejar. Mi vida, pero aquí son 10 alcabalas para, o sea, no pasas ni 5 kilómetros y hay 10 alcabalas. No, o sea, estoy de acuerdo que no hayan tantas. Me parece una exageración, sí. Y son todas de entidades diferentes. Ajá. Y no se comunican entre ellas. Si te revisan en la primera, que te revisen en 3 mínimo es como ver, ¿no? Sí, no tiene sentido. Pero bueno, este video va a mostrar las bellezas que tiene La Guaira por el lado oeste, así que quédense viendo que vienen cosas preciosas. Acabamos de pasar
por el terminal de transporte de Catia la Mar. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo hago si no tengo carro, si me quiero ir en autobús. Pues desde Caracas salen los autobuses hasta este terminal de transporte, y no solo hacia este, sino también hay otro que está cerca del puerto de La Guaira. Pero bueno, este es el punto en donde pueden tomar el segundo autobús para ir bien sea a Chichiriviche de la Costa o también hacia Chuspa. Muchos nos han preguntado, especialmente para Playa Los Indios, cómo llegar si no tienen carro. Entonces bueno, tienen que tomar 2 autobuses desde Caracas y siempre llegando a uno de los terminales de pasajeros de acá de La Guaira para tomar el segundo bus, que en este caso te lleva a Chuspa y luego agarras el Peñero, o bueno, a Chichiriviche de la Costa no necesitarías agarrar ningún Peñero. Pero otra opción que también tienen para llegar a Chichiriviche de la Costa se las muestro más adelante. Ese paseo quedó guapísimo. Una tarde lo vinimos a recorrer. Creo que es la mejor hora para venir porque ahorita el sol está imposible, hace demasiado calor y hay puesticos y en la noche como que arman todo, sacan las mesitas, es más agradable, se ve hermoso el mar, así que recomendado 100%. También he visto a la gente haciendo ejercicio y eso me parece súper chévere. Me encanta ese lugar, me encanta. De verdad quedó espectacular y los restaurancitos están chéveres. Creo que la otra vez nos pedimos un cevichito y unos cócteles y estaba rico, todo estaba muy rico. Justo acá está el desvío hacia Carayaca por la izquierda o hacia la planta de Tacoa hacia la derecha. Para acá es donde vamos nosotros. Envía pues de la costa. Me gustó. Ese es otro Chichiriviche de la Costa. Ajá, ese es diferente. Exacto, ese es uno que ustedes no conocen todavía, así que quédense bien. ¿No han visto el dominicano? O sea, soy fan. Un chamo que es como mecánico de bicicleta y tal. Y sigan viendo. Y hace comidas así todas, pero desastre y tal. Sigan viendo. Aquí tenemos el famoso castillo Las Salinas. Las Salinas, que hay que abrir un debate aquí porque miren, hay demasiadas historias y nosotros no podemos contarles una nada más porque no sabemos si es la correcta. Miren, ustedes podrán definir la personalidad de Ñiñita después de que ella cuente su historia y mi personalidad después de que yo cuente la mía. Uy, ¿cómo así? Empieza tu amor. Empiezo yo. Bueno, yo escuché, esto es un cuento de calle, que fue un tipo que se lo construyó a su esposa, pero antes de que se terminara, ellos cortaron su relación y bueno, dejó el castillo por la mitad. Pero realmente ese castillo tiene pinta de que iba a ser un hotel, porque es muy grande y se ve que tiene muchas habitaciones. O a menos que amaba demasiado a su esposa y bueno, no sé, se quiso lucir, no sé. A mí me da dudas, pero... Muestra la planta de Tacoa, bueno, lo que se ve por acá y ahorita les cuento mi versión. Ajá, cuenta tu versión, que ahora tengo... Yo había leído que era un portugués que había hecho ese castillo y cuando lo tenía bastante adelantado, no sé si fue como que cambió el gobierno o fue que tenía un conflicto de interés con los que daban los permisos de habitabilidad y bueno, y de factibilidad técnica en ese terreno. Y al final como que por no mojar la mano de esa persona no le dieron los permisos y tuvo que abandonar el proyecto. Luego se intentó recuperar y bueno, pues no lo lograron precisamente por eso y ahí quedó abandonado. Pero también leí otra cosa que me parece muy loco y estoy seguro de que es mentira, pero estuve investigando y habían muchos que repetían la misma historia, que era un castillo que se hizo con arena de playa. Era un castillo... Eso es imposible, se ven que sí los... Sí, o sea, que era un castillo que se había hecho con arena de playa y piedritas y que bueno, por eso si alguien se metía lo iban a derrumbar, por eso es que... Pero obviamente eso es puro embuste, pero es impresionante lo que se encuentra en internet. Pero miren, yo quiero que si ustedes que están viendo este video conocen la historia real y la ponen ahí
con fuentes y todo, ¿sabes? Algo serio. Voy a dejar el comentario pineado en el principio del video para que todos los que estén viendo y tengan la misma intriga pues puedan leer ahí en la sección de comentarios la realidad de qué pasó con ese castillo. Yo creo que iba a ser un hotel. ¿Tú qué crees? Yo creo que en principio, bueno, lo construyó alguien para sí, o sea, por excentricidad, y luego se intentó recuperar para convertirlo en un hotel. Eso es lo que en verdad yo leí. Yo no creo nada, pues, o sea, eso es lo que yo leí, pero la verdad no lo sé. Acabamos de pasar por la playita La Salina. Ñeñita tomó el volante porque yo decidí hacer estas tomas aéreas que están viendo en este momento. Como ven, está como toda bordeada por un rompeolas naturales, por rocas ahí, y se puede bañar desde los más chiquitos de la casa hasta los más mayores sin riesgo de oleaje, de que la marea, ni nada por el estilo. Lo único es que la playa es de piedritas, o sea, no tiene como arena así suavecita en la orilla. Así que nosotros decidimos pues hacerles estas tomas aéreas y no detenernos para llegar a nuestro destino final por el día de hoy. Odio que la frase destino final sea tan satanizada después de todas esas películas de destino final, ¿verdad? Horrible, la detesto. Pero miren, ahí hay una playita que me encanta y siempre la veo vacía. Deberíamos hacer una paradita ahí. Hagámosla. Lo único es que como está vacía, si no tienes tus toldos, tus sillas, tus cosas, pues es un fastidio. Pero si tienes todo eso y quieres estar solito, creo que esa es una buena playa. Soki, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, mami? ¿Qué haces ahí? Mira, papi, tú no me has quitado la correa, papi. Quítame la correa, por favor. Yo se la quité. ¿Tú se la quitaste? Sí. Ah. Soki, ¿quieres subirte? ¿Quieres salirte? Obvio, siempre. Eso, mami. Qué bella. La llama a peluquearse ayer y ya seguro hoy pierde todo. ¡Wow! ¡Qué lindo este lugar! Gracias. ¿Qué tal? Miren, ¿venden pescadito frito? Sí, vendemos entre variedades, lo que es entre ceviche, paella, maritierra, pescado frito con tostones, también tartares, parrilla mixta, cochino frito. ¿Abren sábado y domingo? Sí, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. ¿Y hasta qué hora están? De 7 hasta que decida el cliente cuando se quiera quedar. ¡Ay, buenísimo! Sí, tenemos límite de cierre. ¿Empezamos de regreso? Tenemos coctelería también, tenemos cerveza, servicios de vino, de ron, de whisky, de vodka, ginebra, lo que ustedes deseen. Genial. ¿Me puedes repetir el nombre? Entre copas y olas. ¿Y está ubicado en? En la Gonzalera, sector Carayaca. Perfecto, gracias. ¡Ay, qué delicia! Niñito, ¿podemos almorzar allí? No, almorzar no creo, pero... ¿Por qué? Son las 11 de la mañana, amor. ¿Qué significa eso? Que me va a dar hambre antes de que volvamos. Ay, Pero puede ser se ve merendar tan lindo. o cenar temprano, o qué sé yo. Ok, ahí vemos porque de verdad que se ve bello el lugar. Al borde de la playa y tienen reggae. Ya ahí nos ganaron, nos enamoraron. Porque comerse un pescadito frito, de verdad, con un reggaetón puyudo de fondo, no cuadra. O sea, Yo creo que todo tiene su momento y el reggaetón tiene un momento muy particular. exacto. Nosotros amamos el reggaetón, no vayan a creer que somos haters, no, en lo absoluto. Pero así, viendo la playa, relajándose, escuchando un Cultura Profética, un Goguano, un Raguayana, qué delicia, qué delicia. Llegamos a Playa Bikini y les voy a decir que esta playa está guapísima. De lejos se ve bellísima. No sé si por la temporada del año está así de serenita o si normalmente es así,
Pero miren hasta los toldos que hay. Vamos a bajarnos, amor. Vamos a bajarnos porque quiero que me muestres tu bikini. En la playa de bikini. No, y vamos a preguntar por el precio de los toldos y mostrarles más de cerca. También tienen restaurancitos acá. Está súper chévere. Playa Bikini tiene un área de estacionamiento súper amplia, así que te vas a poder estacionar cómodamente acá. Y tenemos a Matthew. Matthew, ¿qué tal? Vente, te presento. Bueno, Matthew, ¿cuánto cuesta estacionarse acá? el estacionamiento normalmente cuesta $1 o 40 bolívares, como ustedes se lo puede pagar en efectivo, punto. ¿Y qué días ustedes están acá? Normalmente es sábado domingo, pero si ustedes desean, nos pueden hacer un invito. Pues si yo tengo un grupo, lo quería pasar por nuestro WhatsApp o por nuestro Instagram y le podemos apartar todo. Perfecto, ¿cuál es tu Instagram? Yo tengo Mira, se llama La Catira Playa Bikini. La Catira Playa Bikini. Ya saben, si quieren venir otro día de la semana, los contactan a través de Instagram y disfrutan de esta playa que está particularmente hermosa. Aquí tenemos Casablanca, otro club de playa aquí en Playa Bikini. Le queremos preguntar todos los servicios que ofreces. Bueno, Casablanca ofrece un servicio exclusivo para nuestros clientes que tenemos en la posada y adicional también recibimos a nuestros clientes que vienen de afuera. Tenemos diferentes tipos de toldos para parejas y tenemos toldos para familiares. Los toldos de pareja incluyen 2 sillitas, una mesa, una mandala, una tumbona. Pueden contar con Wi-Fi para que se puedan conectar y no estar desconectado. Eso los acompaña con 2 cócteles de bienvenida. Y el toldo familiar cuenta con 4 sillas, una tumbona, una mandala. Y cuenta con los mismos servicios también. Adicionalmente le obsequiamos a los clientes 3 cócteles de bienvenida. Buenísimo. ¿Y cuánto cuestan esos 2 tipos de El toldos? toldo de pareja cuesta $15 con todos los servicios ya mencionados y el toldo familiar tiene un costo de $25. Y además aquí también ofreces comidas y el servicio de coctelería. Tenemos servicio de coctelería, tenemos servicio también de almuerzo, pescado frito, tostones, tenemos paella, parrilla mar y tierra. Por entre casualidad, otros servicios. ¿contarán con baño? También tenemos baños, tenemos Wi-Fi Buenísimo. y estacionamiento gratis también para nuestros clientes. El estacionamiento es totalmente gratis. Totalmente gratis. Buenísimo. Bueno, ya saben, tienen esta otra opción aquí en Playa Bikini. Y justo detrás de mí están los tolditos de La Catira Playa Bikini. Son un poquito más económicos, $10 el toldito para 2 personas, es decir, con 2 sillas. Y cada silla adicional vale $3 o 2 por 5, es decir, si son 4 personas, pues pagan $15, si son 6 personas pagan $20 y así sucesivamente. Me encanta que estos tolditos, al igual que los de Casablanca Beach, si no me equivoco, son así como de las telas extensibles como nuestro toldo Neso que tanto amamos y ofrecen como un rango de sombra pues mucho más amplio, además de que se puede mover cuando baja el sol y así te cubres en todo momento, mientras que cuando es una sombrilla tú tienes que ir persiguiendo la sombrita que te genera esa sombrilla y ya. Ya vamos saliendo de Playa Bikini, pero quiero mencionarles que si ustedes no quieren contratar ningún servicio de toldos, hay espacio libre en la playa en donde pueden traerse su propio toldo y sus propias sillas, y así como en Playa Bikini, en cualquier playa de Venezuela. Ustedes nos han mandado mensajes por Instagram diciendo que en algunas playas muy famosas y conocidas del país, no quiero mencionarlas, a veces llegan y los tolderos quieren pues venderle los toldos casi que obligados. Pero la verdad es que eso es ilegal, es decir, es totalmente permitido porque todas las playas del país son públicas y ustedes pueden llevarse pues sus sillitas y sus toldos y usted le dice, no, mire señor, yo me pongo mi sillita y mis toldos acá, porque es verdad que hay personas que viajan con bajo presupuesto y si es una familia de 6, esos $25 que pagarían por el toldo y las 6 sillas, bueno, si tienen su sillita y su toldito en su casa se lo pueden ahorrar o se lo gastan en comida o en los mismos traslados para la playa. Y eso también nos lo mencionó uno de los muchachos que entrevistamos acá. Si los clientes tienen sus toldos y se los quieren traer, pues bueno, se pueden poner al final de la playa que está totalmente vacío.
justo al lado hay otra playita, está totalmente vacía. Esta sí tiene los toldos convencionales de La Guaira, que son como de pajita, pero también es una delicia. El agua está igualita que la anterior. Y está súper vacía. Así que si lo que buscan es algo más privado, algo más solito para ustedes, la playita justo de al lado de Playa Bikini. Y hasta ahora todas las playas que hemos visitado se pueden llegar en carro, que es un tema, ya pasando un poquito más hacia allá, hacia Chichiriviche de la costa, porque el camino sí se pone más complejo. Bueno, puedes mostrar justo ahorita. Bueno, pero incluso aquí pasa un carro. Sí, con mucho cuidado, pero sí pasa, sí pasa. Conseguimos esta otra playa, mucho más virgen, de hecho no tiene ni un solo toldito, está hermosa y se puede bajar. Vamos a acercarnos. Una entrada para camionetas, vamos a ver. Si no estuviésemos haciendo este video para mostrarles todas las playas de esta zona, yo le diría a Ñiñita, vamos a quedarnos aquí en esta playa solita para nosotros. Es que está divina. Yo creo que te puedes quedar aquí. Wow. Amando esta playa. Y en esta temporada del año que el agua está súper calmadita, amor, nos demos otra visita a esta playita sin cámara. Sí, estoy de acuerdo. Y con unos amigos. Claro. Vamos a bajarnos a hacer unas tomitas y seguimos el recorrido. Así es. Bendecidos y abundantes somos, qué bendecidos de tener una costa tan extensa con mar Caribe, qué delicia esta playa, mírenla totalmente sola y es un paraíso. Vamos a acercarnos para que vean el color del agua y lo clarita que es. Como dice Ari, si el Caribe lo tiene, el Caribe te lo da. Acá está el detrás de cámara después de haber hecho una toma aesthetic caminando por el mar con la ropa mojándose y tal. Ahora mira, ¿en la camioneta no te montas así? Miren cómo le hace la patica soquita. Así te quería ver, en bikini. En Playa Bikini, pero ya no estamos. Cónchale. Sí. Amor, es traje de baño, tampoco es que estás en pantaleta. No, pero... Pantaleta es para el otro lado, esa playa tampoco la hemos grabado. No tienen que ir a playas en donde haya que rustiquear solos, siempre acompañados. Que si nos quedamos pegados, ¿quién nos va a sacar aquí? El señor Chuito. Chuito, ayúdanos. Ay, ay, ay. Ay, Miguel. Chuito, parte 2. Véndete más por aquí. Es que eso se hundió mucho. ¡Ah! ¡Lección aprendida, Jesús! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Amén! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Ay, qué susto! Adrenalina pura, yo. Como no nos gusta. Adrenalina pura. Siguiente playa, Chichiriviche de la costa. Nos vemos allá. Bueno, así también es parte del camino hacia Chichiriviche de la costa. Hay como personas que... Pachamín, ¿cuánto tiempo tiene la carretera así? Va a preguntar. Tan bello, le da pena. Aquí, al igual que desde Puerto Ordaz hacia la Gran Sabana, hay personas que, no obviamente en este hueco, pero en huecos más pequeños. Como 2 años con la carretera así. Ah, ok. Y ustedes como que trabajan para arreglarla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, hay personas locales que rellenan los huecos bien con tierrita normal,
como para que literal las personas de ese día pasen y bueno, piden dinero por eso. Eso no es la solución, ni siquiera la solución a corto plazo, es como una solución inmediata, porque ya tanto con el paso de los carros, pues la tierra se va y miren cómo queda el camino. No sé si logran ver al frente de esta fila de carros hay un Corolla, por eso les decimos que los carros pequeños sí pasan en la vía, pero igualito las condiciones de esta carretera son deplorables. Antes esta vía era mucho más larga, pero todo un tramo se cayó. Miren, todo ese tramo de acá se cayó y ahora es puro barranco. Hemos llegado, viajeros, miren, un estacionamentico privado, tiene un costo de $5, también se puede parar en la calle y posiblemente vengan a cobrarte también, pero acá tienes acceso directo a la playa y bueno, el carro un poco más resguardado. La verdad es que en Chichiriviche de la Costa no hay muchos lugares en donde puedas escoger para estacionarte, por eso toca adaptarse, porque sí me parece que $5 es un poquito costoso. Pero bueno, esto es lo que hay. Y así llegamos. Soki y yo les damos la bienvenida a Chichiriviche de la Costa. Por favor, miren esta playa, qué hermosa está. Suele ser así de tranquila y los colores son sumamente cristalinos. Por allá uno entra para hacer buceo, un poco más allá donde se ve el muelle. Y esto es una delicia. De hecho, nos vinimos preparados para hacer apnea un ratito. Lamentablemente hoy no vamos a bucear, pero sí nos vamos a sumergir un ratito en el agua. ¿Qué vendes por ahí, mi pana? Yo vengo camarones, calamar, pulpo, ceviche, salpicón de marico en el Rincón del Isbe, aquí en Chichiriviche. Oíste, vengan a Chichibé en el Rincón del Isbe para que coman sabroso, familia. Mana. Tenemos posada, viajes y todo. Vamos hacia la cascada de Petaquire, subimos a hacer un paseo ecológico por donde están las aguas termales. Oye, vamos a conocer un sinfín de cosas que realmente la gente no conoce en Chichiriviche, ¿sabes? Te lo digo un poblador, yo vivo acá, gracias a Dios, y a San Miguel Arcángel, estos días son el 29, los esperamos aquí para la fiesta de San Miguel. Buena vibra con esta gente que está grabando por ahí. Gracias. Gracias. Una de nuestras paradas obligatorias cada vez que venimos a Chichiriviche es en Scubatec, porque es una escuela de buceo, de apnea, y ustedes saben que a nosotros nos encanta estos deportes, especialmente en esta bahía. Miren, aquí atrás no solamente te muestra este mapa como todos los puntos de buceo, sino esculturas que hay hundidas que los pobladores
lo han hecho para dar como más atractivo turístico a la hora de hacer inmersiones, pues en la zona. Aquí pueden ver, miren, hay una torre Eiffel ubicada a 25 metros, yo la he visto y es espectacular. También hay una Virgen del Valle, una flauta de Neptuno, hay un Miguel Arcángel que me comentaron que lo sacaron del mar, no sé si para dejarlo afuera o restaurarlo y volver a hundirlo. También hay esto que es una piedra La Laja, una placa de Escubatec, un Cristo Redentor que está así tal cual como lo ven acá en esta imagen. De verdad que es un paraíso este lugar para hacer buceo. Y lo mejor de todo es que no tienes que tener experiencia. Hay un modo de buceo que se llama Discovery para los que nunca en su vida lo han hecho, que te dan una clase previa en la orillita y luego siempre acompañado de un guía, pues te van sumergiendo hasta los 12 metros, que es una profundidad bastante segura para evitar cualquier tipo de emergencia o correr riesgo. Así que ya les vamos a averiguar los precios y se los contamos por si vienen a esta playa y se quieren animar a hacer una hora, que es más o menos lo que dura la inmersión, totalmente diferente. Aquí andamos con Dani de Escubatec. Hermano, ¿cuáles días abre la escuela? Cuéntame de los servicios que ofrecen, de los precios, para que la gente que esté viéndonos pues se anime. Ok, nosotros solo estamos abiertos los fines de semana, sábados y domingos. Los precios aquí tenemos un costo para las personas que no saben bucear. El costo de eso es de $100 por persona. Eso te incluye todo. Una charla básica de cómo es el buceo, de cómo se usa cada equipo, cómo son las señas bajo el agua, respirar y compensar. Ojo, una vez que hacen esa charla, entran con el instructor, se van equipando poco a poco y las charlas las hacen aquí mismo en nuestra bahía. Ok. La inmersión dura 1 hora bajo el agua. También te incluye fotos y videos. Esta experiencia es muy bonita, ves mucho lo que es corales, peces, todo lo que ves pegado a la pared de y la por costa. supuesto los equipos también están incluidos. Todo eso está incluido. Okay. Te damos como que unas breves prácticas antes de entrar, o sea, no es que vas a entrar directamente, sino que entras a orilla, haces unas prácticas y cuando te sientas cómodo empieza lo que es la inmersión como tal. Perfecto. Y para los buzos que ya tienen experiencias, ¿qué servicios ofrecen? Ellos pueden venir con sus equipos porque cada quien tiene como que son celosos con sus equipos prácticamente, sí. Es entendible. Pero también aquí tenemos alquileres de equipos. El alquiler completo te sale en $50. Ok. Eso te incluye todo el día. Ok. Más el tanque que lo vas repitiendo cada vez que lo vas usando. El tanque sí tiene un costo de $10. Ok, listo. Y adentro hay duchas, agua caliente. Aquí hay de todo. Aquí van a tener todas las comodidades que necesitan. Listo. Y fuera de la bahía también hacen como inmersiones con lancha o algo así a los alrededores de la zona. Exactamente, eso se cuadra con tiempo, nos dicen por lo menos la cantidad de personas que pueden hacer, que vienen para hacer ese tipo de viaje. Listo. Se cuadra una lancha y van hacia Punta del Mono. Hay también otras bahías más afuera que los buzos deciden por dónde ir, pues. O sea, ellos deciden cuál punto quieren entrar. Listo. Dani, antes de despedirnos, quiero que invites a la gente a que vengan a Chichiriviche de la Costa y a que hagan una inmersión con Escubatec. Si no han buceado, los invito a que vengan. Es una tremenda experiencia, de verdad. Se las recomiendo con los ojos cerrados y de verdad espero que vengan. Bienvenidos van a ser y esta será su casa. Gracias. ¿Podemos contactar? Ok, nos pueden contactar por Instagram, por números de teléfono. Mi Instagram es @escubatecpiso. De ahí tenemos también los números, entran al link y tienen nuestros números. Redes sociales, ahí estamos para responderles. Gracias, Dani. Un placer, bueno, gracias. Aquí son. Primavera se encendió mi corazón, se encendió mi corazón. Aquí estamos con Sol Calcuriam, una chichiriviteña, ¿o cómo se dice? Chichiribense. Chichiribense, miren, chichiribense. Sol, cuéntame qué ofreces aquí en la playa. Bueno, ahorita estamos ofreciendo la tienda de Sol, venta de traje de baños, protector solar, toda la variedad de lo que necesitan en chores, para caballeros, todo lo que es de uso de playa, pues. Ok, y adicional me estabas comentando antes que tenían servicio de posada. Prestamos servicio de posada en Posada Playa Montaña.
Ajá. y Posada y Hotel Ricomar. Ok. Posada Playa Montaña queda arriba en el tope de aquella montaña que puedes ver por allá arriba, Ok. una caminata de 10 a 15 minutos, especial para trading, le ofrecemos servicio de hospedaje y bueno, están bienvenidos cuando quieran. Sol, tengo dos preguntitas. La primera, ¿me puedes dar los precios de las posadas o del hotel para que las personas que estén viendo pues puedan sacar sus cuenticas si les da para venir o no? Pues Bueno, allí ofrecemos el hospedaje, $5 por noche, lo que es Playa Montaña. ok, $5 por noche por persona. ok, ok. Y lo que es el Hotel Ricomar, ofrecemos habitaciones de $15 por persona. Ok, ok, ok. Y Sol, la segunda pregunta. Yo había escuchado que un ferry venía para traer a las personas, pero no sé desde dónde sale ni cuánto cuesta. ¿Tú tienes esa información para compartirla? Bueno, el ferry sale del puerto de La Guaira. Ok. Tengo entendido, en realidad nunca lo he usado, no he usado el servicio aún. Ok. Y él en ocasiones viene viernes, sábado y domingo. Ok. Pero no te podría decir realmente porque no sé cuándo es que realmente viene. Hoy no vino, sí vino. No vino, Ok. de fin de semana no vino. Y hoy es sábado. Un teléfono de contacto, redes sociales, lo que sea, para que la gente te llame. Nos pueden ubicar en en Instagram, en Posada Piso Playa Montaña. Ok. Y nos pueden ubicar en la tienda de Sol. En Instagram igualmente la tienda de Sol. Listo, pues. Ya saben, si se les olvidó su protector solar, como es mi caso, hay que ir a comprar su protector solar. Y si se quieren quedar desde $5, no hay excusa para venir a Chichiriviche de la Costa. Y en verdad nuestra recomendación es que pasen al menos una noche porque el recorrido es largo para llegar acá, pero vale el esfuerzo. Y amanecer en la montaña viendo toda esta bahía debe ser una maravilla. Gracias, Sol. Anda pues, gracias a ti, muy amable. No, de nada, gracias. Mira, no hay excusa para no venir. ¿Y qué dije yo? No hay excusa para venir. Ah, era para ver si ustedes estaban pendientes del video y corrijan ahí pues. Antes de buscar las chapaletas y las caretas, yo quiero mostrarles lo cristalina del agua. O sea, esto es impresionante. Miren esto, se ve el fondo perfectamente. ¡Wow! El agua en Chichiriviche de la Costa es de otro planeta. Yo me atrevería a decir que esta es la playa más bella de toda La Guaira. Si quieren saber cuánto cuesta los toldos y las sillas acá en Chichiriviche, que trae 4 sillas tiene un costo de $15. Pero también se puede conseguir por $10. De hecho, la muchacha me dijo, bueno, como ustedes son los dos solos, denme $10 y ya. Pero ya sabe que si son 4 personas, por $15. Ella viene incluida. Uf, qué delicia. Miren, unos camaroncitos al ajillo con tostones, papas fritas, aguacate, tomatico. Mi reina, ¿cuánto cuesta un platico como ese? 15. $15. Miren qué belleza. Y además de esos camaroncitos al ajillo, ¿qué más ofrece? Algo catalana, medregal y medallones de atún. Ok. ¿Cuál es el plato más barato que tiene? La rueda de atún. ¿En cuánto? En 9. $9. Ok, ya saben. ¿Cómo te llamas? Nancy. Ajá, con Nancy. Desde $9 pueden comer delicioso acá en Chichiriviche de la Costa. Gracias, mi amor. Amor, vamos a almorzar aquí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo siento por los restaurancitos en el camino. No, volveremos otro día y probamos aquellos otro día, pero Sí, sí, no sí. hay forma. Aparte que vamos a salir con mucha hambre. Ajá. Ya nos vamos al agua y es muy importante escupir las caretas. Este es el antiempañante natural. También venden algunos, pero los que queremos ahorrar en antiempañante, un sólido gargajo antes de entrar, lo meneamos un poquito y ya luego limpiamos la careta en el agua y no vayan a creer que uno se la pone con saliva, no se la pone limpiecita. ¿Por qué? ¿Pero qué fue lo que no te gustó? Estás dando vueltas en el lente, nadie tiene que verlo. ¿Qué te pusiste ahí, Ñiñi? Un cinturón con un plumito. Uno solo porque no tenemos traje y eso es para poner una flotabilidad neutra. El agua del mar es muy salada, por ende flotamos y con este pesito nos podemos hundir con un poquito más de
especialidad, porque si no vamos a estar como luchando para un título. Pero bueno, ya realmente no tenemos tanto, tenemos aletas, cinturón, plomito, aquí tenemos careta y más nada. Yo no sé si me escuchan bien porque la GoPro está metida dentro del case para bajar a más de 10 metros de profundidad, pero el agua está tan calmada, tan calientita y tan cristalina que parece mentira, o sea, parece mentira. está divina. Divina, ¿verdad? Miren que de hecho ni tenemos traje. Y miren por debajo. Salimos de esas inmersiones y de verdad qué maravilla. No se imaginan la emoción que tenemos, que llegamos hasta donde está la flauta de Neptuno. O sea, no la tocamos, pero la vimos yo creo que a 1 o 2 metros de profundidad. Y yo pensando que la flauta estaba como a 10 metros u 11, es decir que nosotros bajamos 8, 9, lo mismo que la vez pasada que vinimos. Y no, acabamos de ver en la cartelera que la flauta está a 15 metros y la teníamos, miren, a 1 o 2 metros, o sea, habremos bajado 14, 13, por ahí. ¡Qué emoción! Otra de las cosas que sí vimos y que de verdad no me gustó mucho es la cantidad de basura que hay en el mar. Yo estoy seguro que es porque la marea habrá traído la basura, porque también estoy seguro que los pobladores de esta zona cuidan mucho su playa, ya que es su principal fuente de ingreso, bien sea por la pesca o por el turismo.
pero deberían organizar, bueno, yo creo que hasta deberíamos, ¿vale? Quién sabe si nos animamos a una jornada de limpieza, no solamente de las orillas, sino también del mar, porque se ve que eso es plástico que trae la marea. Y al final es responsabilidad de todos. Esto fue lo poco que me cabía en el bolsillo y que nos trajimos, pero... Era asqueroso nadar alrededor de tanto plástico. Buen apetito, mi amor, bailecito de felicidad. Una apnea increíble, un almuerzo de campeones. ¿Qué más puedo pedir? Miren, yo vi a la señora Nancy con unos camarones al ajillo y me provocaron demasiado, pero cambié los tostones y las papas fritas por arroz y ensaladita. Y Niñita se pidió como un parguito frito pero abierto en mariposa al ajillo, que eso también se ve de dioses. Bueno. Y lo más loco de todo, empezó a llover. Ahí donde ustedes lo ven está cayendo un palo de agua en la playa. Pero qué delicia. De igual manera no viene a mojarse para la playa, así que agüita dulce ahí mezclada con agua salada, la gente disfrutando un montón. Deja de robarme mis camarones, que tú dijiste que no querías camarones. Está muy bueno. ¿Usted la ve? Ella que no, yo no como marisco, mire, se está robando mis camarones. Salud, mi amor. Salud. Y bueno, loquitos, este maravilloso día de playa, conociendo lo que yo considero la mejor playa de toda La Guaira, ha llegado a su fin. Esta es la prueba de que no hay que ir muy lejos para pasarla bien. Qué divertido, qué grandioso. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjennos en los comentarios qué les pareció este viaje. Y no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video.